Pues, ¿qué tal, amigas y amigos de un tema, una conversación? ¿Cómo se encuentran? Hoy es viernes 14 de mayo del 2021. Seguimos en esta pandemia, seguimos transmitiendo desde vía remota por Zoom. Les recordamos que Promo Estéreo se ubica en cabina central. La cabina central de Promo Estéreo se ubica en Tehuantepec número 35, Colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. Saludo cordialmente los controles a la producción, comandada por Chely Celia González y por el buen Marcos, muchas gracias. Saludo cordialmente a nuestro directivo, el CEO general de Promo Estéreo, Eduardo Llamas, muchas gracias. Saludo a todos los compañeros de Promo Estéreo y quiero hacer una atenta felicitación por el Día del Maestro, porque ya el día de mañana, sábado 15, se celebra el Día del Maestro. Pues muchísimas felicidades a todos los maestros y a las maestras, y ya esperemos que poco a poco regresen las clases presenciales en las escuelas, siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. ¿Cómo se encuentran? Pues soy su servidor Fernando Frutti, el caballero del conversatorio. Les recuerdo que también cuento con mi canal de YouTube, es Fernando Frutti con doble T, y por favor compartan las entrevistas y todo lo que subo en ese canal. Últimamente no he subido, pero ya próximamente vamos a subir más contenido. Por favor, activemos juntos la campanita y suscríbanse. También un tema, una conversación, cuenta con su fanpage en Facebook, es @un tema, una conversación 1983. Si alguien desea que lo entreviste o manifestar un derecho de réplica, por favor escríbanme, yo con mucho gusto les responderé a la brevedad posible. Muchas veces no les contesto de manera rápida, pero siempre, pero tarde contesto. Pues vamos a hablar justamente de un personaje histórico que ha contribuido mucho a la ciencia política, a la ciencia militar y también a la ciencia jurídica. Vamos a hablar un poco del gran corso Napoleón Bonaparte, pero no va a ser desde el punto de vista histórico como lo hacen nuestros compañeros del programa de la Asociación de Estudios Históricos Militares, va a ser un poco novelesco. Pues antes de comenzar con el programa, vamos a dar frases célebres del gran corso, del quien fue primer cónsul hasta coronarse emperador Napoleón Bonaparte, unas frases célebres. Dice así: solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito. La mejor manera de mantener la palabra es no darla. El mundo sufre mucho, no solo a causa de la violencia de las personas malas, también por el silencio de la gente buena. Los hombres son movidos por dos palancas que son el miedo e el interés propio. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Ya por último, para concluir, dice: la música es lo que nos dice que la raza humana es más grande de lo que creemos. Y una frase célebre que la anoté, pues la voy a decir. Como ustedes saben, China es la segunda economía mundial, el gran tigre asiático está impresionante, y desde aquel entonces Napoleón hace alusión a China. Dice: China es un gigante dormido, déjalo dormir porque cuando despierte moverá el mundo. Pues muy razonado el gran corso Napoleón Bonaparte. Pues voy a dar una de las grandes cosas que le debemos a Napoleón es el Código Civil. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el Código Civil, bueno, pues se introdujo en tiempos de la Reforma, en tiempos de Juárez, pero a quien le copiaron del modelo que se basaron fue del modelo francés. Napoleón Bonaparte estudió la ciencia jurídica romana y de ahí se basó para implementar el Código Civil francés, y también algunos penalistas dicen que también se lo atribuyen a Napoleón, aunque hay algunos penalistas que dicen que el derecho penal es doctrina alemana. Eso no es el tema, pero es un pequeño breviario cultural
y tengo el gusto de entrevistar, de que haya aceptado la invitación a Beatriz Rivas. Beatriz Rivas es escritora, licenciada en Ciencias de la Comunicación y ha escrito varios libros. Hoy vamos a hablar sobre Viento, Viento Amargo, que lo escribió en el año de 2006. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque se conmemoran los 200 años del fallecimiento de Napoleón. Y ha escrito muchos libros, muchos libros. Pues bueno, bienvenida a un tema en la conversación, Beatriz, ¿cómo estás? Pues nos quieres platicar un breve de tus libros, de, de ti, por favor, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, te lo agradezco muchísimo y agradezco a quienes nos estén viendo y escuchando en este momento. Pues mira, sí soy novelista, soy escritora, estudié comunicación y estudié 2 años de Derecho. Me salí porque estudiaba en las mañanas Derecho y en las tardes Comunicación. Llegó un momento en que me estaba volviendo loca, entonces me salí de Derecho. Según yo iba a regresar, nunca lo hice y la verdad me arrepiento de no haber regresado a la carrera de leyes. Tal vez algún día, ya cerca de los 80 años, regrese. Publiqué mi primer libro en el 2003, se llama Laura sin diosas. Antes trabajé muchos años en medios de comunicación con Pepe Cárdenas, con Adela Micha, con Jorge Castañeda, con Gutiérrez Vivó. He trabajado en tele, en radio, en revistas, en la revista Milenio, en fin, hasta que me di cuenta que lo mío no es el periodismo, sino contar mentiras. Y tengo varios libros, muchos con personajes históricos. Viento Amargo es un ejemplo de uno de los libros que tengo, que es novela. Es una novela, pero es una novela que publiqué efectivamente en el 2006. Aquí la pueden ver. Esta es una edición ya viejita. Se sigue vendiendo mucho. Y es una novela que publiqué gracias a un profesor que tú también conociste, José Manuel Martínez Altamira Chepe, en la Escuela Albatros, porque él cada vez que nos daba clases de historia siempre hablaba de Napoleón. No importa el tema, no importa la época, siempre traía a Napoleón de referencia. Y me empezó a hacer mucho ruido esa figura de Napoleón Bonaparte. Y un día viendo una serie de televisión, cuando la serie es más bien un programa de la BBC sobre Napoleón, en uno de los capítulos, yo creo que es una escena de 5 minutos o menos, sale una chiquilla de 14 años que se llamaba Betsy Balcom y fue la última amiga de Napoleón, amiga. Era una niña cuando Napoleón lo mandan exiliado a Santa Elena y todo el mundo ahí le tenía o mucho miedo a los ingleses o mucho respeto a la gente, los franceses que llegaron con Napoleón. Y ella era la única que se atrevía a llegar a la casa de Napoleón, entrar sin tocar la puerta, le hacía las preguntas, de repente le decía, bueno, ¿y por qué perdiste en Waterloo, por ejemplo? Eso nadie se atrevía ni siquiera a mencionar la palabra Waterloo. Entonces mi novela se basa en un hecho real, que es esta amistad entre Napoleón Bonaparte y Miss Betsy Balcom, que por cierto ella años después, ya casada, publicó un libro que se llama To Befriend an Emperor, sobre su relación con Napoleón Bonaparte. Entonces es una novela basada en las conversaciones de Napoleón y Miss Betsy en Santa Elena, poco tiempo antes de que él muriera, que precisamente lo acabas de decir muy bien, ¿no? Este 5 de mayo pasado celebramos el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, murió en 1821. Haciendo alusión, perdóname la interrupción, Napoleón fue un hombre, hablas de Josefina, fue su gran amor, aunque hubo traiciones. María Luisa, la hija De Austria. Austria, era un aventurero, Napoleón. Ahí, digo, no he tenido el gusto de leer el libro, pero ya pronto te lo voy a comprar y lo voy a leer. Pero hablas de Josefina, habla de Tinto Amaro. Josefina fue su esposa, fue su amor de la vida. Y tiene muchas, ¿cómo se llama? Fue un gran estratega, no pudo con Rusia, el invierno de Santa Elena, el Waterloo, la batalla de Waterloo, fue el caos. Y Napoleón, perdóname que te digo, pues fue admirado y odiado muchos. ¿Por qué? Porque se contradecía de que, pues, cómo él se proclama emperador si él fue un revolucionario que estaba a favor de la República. En fin, es un breve cultural, pero suena interesante tu novela. No, tienes razón, Josefina fue su gran amor y yo creo que hubiera seguido casado con ella, a pesar de que ella lo trataba horrible y lo hacía sufrir muchísimo, hubiera seguido casado con ella toda su vida si Josefina le hubiera dado un heredero. Pero como Josefina no se embarazó, Josefina era una mujer ya, bueno, era una viuda cuando la conoció.
Le decía la criolla exótica. Sí, 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 porque había nacido en alguna de las islas, no me acuerdo si Martinique, por ejemplo, no recuerdo bien. Ya El para, caso, perdón por la interrupción, ya es todo tuyo, el espacio. Nada más porque a mí me apasiona, por eso te invité de y nada más su hijo que tuvo el aguilucho y el rey de Roma, el duque de Reysta, Napoleón II, y otro, pero bueno, perdón, es tuyo el espacio. hubo un hijo León que fue producto de una relación fuera de matrimonio, pero obviamente él no podía ser el heredero, entonces se divorcia de Josefina, aunque la adoraba, para casarse con María Luisa, que era hija del emperador de Austria. Y ahí sí produce un heredero, pero bueno, lamentablemente este heredero, que hubiera sido Napoleón II, muere. Pero sí es una figura muy, muy interesante. Y yo para escribir Viento Amargo me leí más, quien compre el libro va a ver en la bibliografía, más de 40 libros, pero mucho más de 40 libros, aquí está toda la bibliografía, porque finalmente cuando uno hace una novela sobre un personaje histórico hay que respetar al personaje histórico. Entonces hice una gran investigación, me tardé no sé si 2 años en la investigación, 2 años y medio, y después de que hice toda la investigación ya me puse a redactar. Y si bien solo retrato, digamos, esta amistad entre Napoleón y Miss Betsy, eso es entre comillas, porque lo que hago en la novela es escoger los principales temas de Napoleón, por ejemplo, estrategia militar, el código napoleónico, los medios de comunicación. Napoleón era un gran comunicólogo. Napoleón lo que hacía, él mismo redactaba lo que iba a salir en las noticias, digamos. Entonces, él lo que hacía era exagerar sus tropas y decía, el gran Napoleón Bonaparte va a pelear con, no sé, por decir algo, 10,000 hombres cuando solo eran 3,000. Entonces, cuando esto lo leía el enemigo, decía, híjole, son 10,000 y no 3,000. Entonces, y además hacía sus batallas mucho más grandes o sea, sus batallas, sus victorias mucho más grandes de lo que eran. Todo esto a través de manejo de medios de comunicación. Entonces, regreso, lo que hice fue escoger los principales temas y poner a Napoleón y a Miss Betsy a hablar sobre esos temas. Entonces, yo creo que una persona que no sepa nada de Napoleón, solo si lee Viento Amargo, tiene una muy buena idea de toda la ideología de Napoleón. O sea, cada capítulo está dedicado a un tema, pero de una manera muy amena, porque vemos a Napoleón y a Miss Betsy conversar en la casa que tenía, se llamaba Longwood, en la isla de Santa Elena, ya exiliado, después de la batalla de Waterloo, que fue pues, su gran batalla perdida. Los ingleses lo exilian. Entonces, creo que es muy interesante el libro porque vemos cada uno de los temas cómo pensaba. Entonces, y repito, para cada cosa que dice Napoleón en mi novela, leí lo que realmente pensaba. O sea, no hay una sola palabra o idea de Napoleón que yo haya inventado. O sea, aquí vemos al Napoleón, qué pensaba, cómo actuaba, qué le gustaba hacer, qué comía. Tuve la fortuna de ir a París a hacer la investigación con un libro que me encontré en Nueva York, que se llama El París de Napoleón Bonaparte. Entonces, eso fue un libro y aparte hay mapas. Entonces, fui a la tienda donde se compraba sus sombreros, su famoso sombrero tricornio, fui a donde se mandaba hacer su capa, donde compraba sus botas, donde compraba sus relojes, todas las calles significativas donde conoció a Josefina, etcétera, etcétera. Y además después pasé 2 días completitos en el Museo de la Armada, que está al lado de los Inválidos, que es la tumba de Napoleón. Es impresionante, yo ya había ido a ese museo, pero como no traía a Napoleón en la cabeza, no me había yo fijado todo lo que tienen. Tienen su neceser, el que cargaba para irse a las batallas, su casa de campaña, ¿cómo se llama? Donde se duermen bueno, pues su cama de campaña, que no es como una cama normal, tiene su vajilla, está su caballo y hasta uno de sus perros disecado. Y hay, para quienes puedan, tengan la oportunidad ahorita que pronto esperemos que se pueda regresar a Europa después de este COVID espantoso que nos tiene a todos encerrados, hay una reproducción exacta del cuarto de Santa Elena en el que muere Napoleón, tal y como estaba dispuesto el tapiz, el cuadro de su hijo, precisamente, ¿no? Un retrato de su hijo. ¿Perdón? ¿Este es el cuadro? Hijo, es que no se oye bien. Es el duque de Reichstag el cuadro. No me acuerdo. Eso sí no me acuerdo, pero es un cuadro chiquitito. Está su pijama, la que traía puesta cuando se muere. Todo lo que o sea, una reproducción exacta del cuarto de Santa Elena el día de su muerte. Entonces, creo que es un libro que acerca mucho al lector
a la vida de Napoleón Bonaparte, sobre todo a la manera en la que pensaba y todo lo que hacía, pero a partir de una novela muy, muy fácil de leer, muy, creo que es una novela muy, como muy rica, muy a gusto. Y pues sí, tienes razón todo lo que hizo Napoleón, ¿no? Ahora estaba leyendo que quieren que deje de ser un héroe en Francia, porque era un hombre, pues que se había convertido en un déspota, se quedó en el poder, hijo, ya no me acuerdo cuántos años, pero entre el primer consulado y él mismo se hace emperador. Se corona, pues ante el Papa, o sea, se coronó, y él era ateo. Digo, tú sabes más que yo por algo, tú eres la especialista, por algo te invité. Y nada más por así, y en las... Era ateo, perdón, era ateo, pero era inteligente en el sentido que él sabía que tenía que tener la autoridad religiosa ante el pueblo, pero aún así no se dejó coronar por el Papa, que eso también creo que es un capítulo bastante conocido. Estaba el Papa ahí, pero él mismo es el que se pone su corona. Y otra cosa que es muy chistosa, quien va al Louvre y hay un cuadro gigante, gigante, gigante de la coronación de Napoleón, uno puede ver a la mamá de Napoleón, que fue mamá de varios reyes, porque Napoleón los puso, en su expansión territorial, pero podemos ver a Leticia, la mamá de Napoleón, presenciando la coronación. Y eso no es cierto. Ella se negó a ir, estaba furiosa con él, porque decía, ¿cómo te puedes estar coronando emperador? Estaba muy enojada, y estaba enojada además porque se había casado con Josefina, y iba a coronar a Josefina emperatriz. Josefina era una mujer que ya había estado casada. Entonces la mamá dice, yo no voy. Y Napoleón, cuando manda a hacer el cuadro, le dice a su pintor, dice, quiero que pongas a mi mamá aquí para que pase a la historia como si sí hubiera estado en mi coronación. Entonces, está llena de anécdotas la vida de Napoleón y realmente es un personaje muy interesante. Yo creo que el problema que tenemos los seres humanos es que queremos ver estos personajes como si fueran todo bueno o todo malo. Entonces, o son nuestros héroes, o sea, los hacemos héroes y los hacemos perfectos o los hacemos villanos. Y claro que Napoleón era perfecto, pero finalmente hay que ver lo bueno de Napoleón. Napoleón realmente era un genio, era un gran, gran estratega militar, era un general que pues ganó casi todas sus campañas, excepto obviamente al final. El Código Civil, pues tú que eres abogado, me parece, ¿no? Napoleónico es una maravilla. O sea, es un código, por ejemplo, ¿no? Que desde esa época que dice que la gente no puede ser privilegiada nada más en función del nacimiento. Entonces habla del mérito. Un ser humano, obviamente basado en la Revolución Francesa, nacemos libres e iguales, y quien vaya avanzando es por mérito y no porque sea el hijo de no sé quién, por ejemplo. Otorga libertad religiosa. O sea, hace cosas. Y además lo que a mí me impresiona de Napoleón es que hacía el código napoleónico, pero también crea un museo, o sea, también está pensando en el arte. Escuela El normal. museo, el museo del Louvre lo crea él. Entonces también sabe la importancia del arte, sabe la importancia de la cultura, sabe la importancia de la música. Él mismo decía, por ejemplo, también la receta para hacer la sopa para los pobres. En esa época que eran pues muchos pobres en Francia, se hacían enormes ollas de sopa en diferentes partes de las ciudades para darle esa sopa a los pobres. Y Napoleón daba la receta, qué tanto de calabazas, de zanahorias, de papas, de carne, o sea, se metía absolutamente en todos los temas, como ya te había comentado en el tema de la promoción y comunicación. O sea, él era el que dictaba lo que iba a salir al día siguiente en los diarios y lo que se iba a comunicar de sus batallas. Entonces, finalmente era un hombre muy completo. Otra de las cosas que hace, por ejemplo, es antes las casas no estaban numeradas. Entonces él dice, hay que numerar las casas, esto por cuestión de impuestos, porque después ya no sabían a quién le cobraban y a quién no le cobraban para poder financiar sus batallas. Dice, pues hay que ponerle nombre a las calles y numerar las casas. Esto que parece tan simple y que nosotros estamos acostumbrados a que todas las calles tienen nombre y casas, también lo hace Napoleón Bonaparte. Otra de las cosas que hace que no se hacía antes, todo esto parece increíble, manda recoger la basura por lo menos un día sí y un día no. Dice, esto es para prever enfermedades, para prevenir que haya virus y bacterias en el aire. La gente tiraba sus porquerías a la calle y se quedaban, se podían quedar por días. Entonces, es impresionante lo que hace. Bueno, a nivel de educación, crea los liceos, crea el Politécnico, hace la educación para los niños obligatoria. Entonces, de pronto dices, wow, claro que tiene defectos, era misógino, sí,
es chistoso, sí y no, La normal superior, perdón, es que él creó la escuela normal superior de las primeras, ¿no? La normal superior. claro, o sea, él crea escuelas y hace que sean obligatorios para los niños, digo, crea los liceos, crea los politécnicos, porque dice, ok, ahí están los liceos, hay universidades, pero ¿y la gente que no quiere estudiar una carrera profesional? Pues un politécnico para enseñarles técnicas y que tengan una profesión y que tengan una manera de ganarse la vida. También era un hombre con una memoria privilegiada, impresionante. Él mismo decía que su memoria era como de cajones. Todo lo que guardaba en un cajón ahí se quedaba y él sabía cuándo sacarlo y así como lo había guardado, estaba completito. Entonces, si es un hombre, híjole, pues con mucho mérito y es el que logra, digamos, a través de estructuras sólidas, aminorar el caos político que queda después de la Revolución Francesa. Es el que le da como paz a Francia, el que le da estabilidad y ya que se la da además, logra una expansión territorial impresionante, ¿no? Se hizo de casi toda Europa en muy poco tiempo. No, qué impresionante. Entonces este libro narra, entonces en este libro, perdón la ignorancia, pero no desconocí a esta señorita que tenía la plática con el Gran Corso, con Napoleón, o sea, yo no, perdón mi ignorancia, pero no. Entonces tiene conversaciones y qué les digo, no spoilees, pero más o menos que es una conversación de sus triunfos. Mira, te digo, es de todo. Aquí te voy a decir el índice. O sea, por ejemplo, el capítulo 1 se llama La campaña italiana y el tema es el amor y las mujeres. Ahí obviamente habla de Josefina, que sí estaba enamoradísimo de él. Después el capítulo 2 se llama La victoria de Marengo y habla de los deseos. ¿Qué significa desear? Porque él lo que deseaba era el poder. Y Y tenía perdón. tuvo a su amante de Cire. Sí, bueno, sí, exacto, exacto. Pero él sabía lo que quería conseguir y ya iba, era muy tenaz. El capítulo 3 se llama El Tratado de Tilsit o de la estrategia militar y de vida, porque él muchas veces habla de las conquistas militares, pero como si estuviera hablando también de la vida, ¿no? Cómo esa estrategia militar también es una estrategia de vida, cómo vivir. El capítulo 4 es la batalla de las pirámides o de la religión. El sitio de Manto es el capítulo 5 y habla del arte, la escritura, la censura y otras cosas. Bueno, para no sé, el capítulo 6 habla del arte de gobernar. El capítulo 7, que es la isla de Elba, habla de los lamentos, que ahí es todo lo que él lamenta no haber hecho, no haber conseguido. Y el capítulo 8 es Waterloo o de la nada, la muerte y la melancolía. Entonces son todos los temas de los que habla Napoleón con Miss Betsy, porque Miss Betsy, te digo, todo esto es real. Miss Betsy iba, pues por lo menos 3, 4 veces a la semana, se escapaba de su casa y era hija del gobernador de la isla de Santa Elena, me parece, o de uno de los personas más importantes de ahí. Y iba a su casa y lo visitaba y platicaba con él y a Napoleón esto lo hacía sentirse muy bien porque era una voz fresca, era una niña que le hablaba sin que él diera la palabra, o sea, a Napoleón tú no le podías hablar si él no te preguntaba algo o no te decía, pues dime qué quieres, ¿no? Ella llegaba y le decía, fíjate, insisto en que esto es real porque no se puede creer, pero ella le decía, por favor vístete de ogro y persígueme. Entonces él se paraba los pelos y hacía como si fuera un ogro y la perseguía por la casa, o peleaban con espadas. Obviamente no puede estar armado, pues era prisionero. Peleaban con espadas de mentiras y se perseguían y se contaban cuentos. Entonces fue una amistad que le hizo muy bien a Napoleón. E insisto en que es real y ahí está el libro, pueden buscarlo. Bueno, hay muchos testimonios de que se conocieron y de que ella lo iba a ver muy seguido. Era una niña, tenía apenas 14 años. Ella escribió este libro que se llama To Befriend an Emperor, donde habla de toda su amistad con él. Y claro que le contaba muchas cosas, se la pasaban platicando porque, te repito que a ella le encantaba preguntarle cosas. Y le decía, a ver, pero ¿y tú por qué nos das tanto miedo a los ingleses? ¿No? ¿Qué es lo que los ingleses, cuando Napoleón iba a llegar a la isla de Santa Elena, todos los ingleses que vivían ahí, es una isla inglesa, estaban aterrorizados. En las escuelas inglesas a los niños los asustaban con el ogro de Napoleón. Así le decía, Napoleón es un ogro. Por eso ya le decía, a ver, conviértete en ogro. Ya cuando logran esta amistad muy sincera, muy limpia, muy pues como muy transparente, que a él le hace mucho bien en un momento. Él estaba, imagínate, derrotado, ya estaba enfermo.
Era un hombre muy mayor para la época, sobre todo por su enfermedad, porque en realidad se muere pues, de menos años que yo, se muere de 51 años. Estaba muy amargado, odiaba el viento. Le escogen el peor lugar de Santa Elena, buscan un lugar en una acantilado donde no se puede escapar por el mar y en una planicie, pero completamente rodeado de militares. Entonces, a veces lo dejaban salir a recorrer a las afueras de su casa. O sea, vivía básicamente, pues ahora sí, preso, sitiado, en una casa, pues que no era de las casas a las que él estaba acostumbrado. De hecho, tenían que poner su cama en cubetas de agua para que las ratas no se subieran a su cama en las noches. O sea, imagínate las condiciones en las que vivía. Se puede... Humanas, Perdón. condiciones humanas, porque hablando de condiciones, lo que tú dices, él fue de los de que cuando hizo el Código Penal, la legislación francesa, él prohibía la tortura. Bueno, ya estaba un poco en la Declaración de los Derechos del Hombre cuando estalló la revolución, pero como que Napoleón lo reforzó. Entonces, Claro. No, te digo que hacía muchas otras cosas. Por ejemplo, que hizo que se me está olvidando decir es que divide Francia en 83 departamentos, así se llaman, para que entre cada departamento, o sea, si un hombre quería ir de un departamento al otro, fuera una distancia máxima de un día a caballo. O sea, tú podías llegar de un departamento al otro máximo en un día. O sea, yo creo que son de estos genios universales que ve todo. O sea, que no solo era un gran militar, sino un gran político, un gran comunicador. O sea, veía cosas que el resto de la gente no veía. Eso es una maravilla. Y titulé, la novela de Viento Amargo se llama así, porque él en algún momento dado dice, él hace sus memorias en Santa Elena, también por eso todo esto se sabe, son 2 tomos de sus memorias que se le dicta a uno de sus generales que lo acompaña. Él dice aquí, dice cuando estaba ahí, dice, sopla aquí un viento furioso, viento agrio que mi taglia l'anima, me corta el alma. Odio esta isola maladetta, esta isla maldita. Porque si nos acordamos, Napoleón hablaba muy bien italiano, porque nació en Córcega, cuando Córcega apenas llegó a ser francesa, o sea, su idioma de hecho materno es el italiano. Los franceses lo criticaban diciendo, no puede ser que nuestro emperador hable mal el francés. Hablaba francés con acento italiano. Entonces, por eso titulé la novela Viento Amargo, ¿no? Decía que se quejaba pues, de las condiciones y se quejaba de un viento que no lo dejaba estar tranquilo ni siquiera adentro de su casa. Entonces, pues creo que sí es importante estudiar este personaje porque realmente era un genio. Y claro que tenía sus defectos. Por ejemplo, uno de sus grandes errores, dicen quienes saben, fue haber vendido la Luisiana, que el único territorio que le quedaba a Francia en América, digamos, bueno, le vende la Luisiana a los Estados Unidos. Entonces, pues sí, claro que tuvo sus errores. Y yo creo que sí, lo impresionante, lo primero es, después de haber luchado por las causas de la Revolución Francesa. Mencionas ese dato de la Luisiana, ¿sabes por qué lo vendieron? Digo, lo que he investigado, yo no soy historiador, aquí hay un libro de Napoleón que me preparé para la entrevista, para que, pues por los Borbones, porque era la antítesis de los Borbones, odiaba lo que representaba la monarquía española, los Borbones. Sí, claro, que Por eso hablando de... se los vendo a los gringos, a los estadounidenses que tienen las ideas revolucionarias de liberté, digo, no lo francés, perdónenme, conversadores, no lo francés, pero liberté, igualité, fraternité. Entonces dijo, pues son mis enemigos, eso ustedes investiguen, es lo que leí, pues que eran sus enemigos. Los tan enemigos que invadió España y puso en el trono a José Bonaparte, su hermano, al que le dicen Pepe Botella a los españoles por burlarse de él y porque evidentemente lo odiaban, pero Pepe Botella no tomaba, bueno, tomaba, pero tomaba como toma cualquier persona. O sea, Pepe Botella realmente no era un borrachín, así lo pintan los españoles y así pasó a la historia como Pepe Botella, a pesar de que no era un hombre que bebía pues más de 3 copas de vino al día, digamos que era lo normal, sobre todo para ser francés, ¿no? Entonces, ya no sé, te iba a decir algo más y ya se me olvidó. Una de las cosas que más me gusta de Napoleón son las frases. Hace rato leías unas frases, es que dice unas cosas maravillosas, ¿no? Fíjate lo que dice, por ejemplo, se lo dice a Miss Betsy. Obviamente esto es en la novela, pero la frase sí es de él. Le dice a Miss Betsy cuando ella le empieza a preguntar del amor, y él le cuenta de Josefina y le cuenta de María Luisa, etcétera, de pronto le dice, no busque la felicidad. El esposo y los hijos llegarán solos. Busque la gloria.
Cuide y alimente su imaginación. La vida no es más que imaginación y el universo le pertenece a los fabricantes de milagros. Yo llegué a ser emperador, pues no veía nada de mi destino más que el deseo casi feroz de llegar a ser el primero. No solo igualar, sino superar a Carlomagno, Federico el Grande, Alejandro Magno y César se convirtió en mi sueño. Es necesario tener ideas brillantes y atrevidas. Este tipo de cosas son las que hago, que son cosas que él dijo en diferentes momentos. O sea, no todo esto lo decía, se lo dijo a la misma persona tal vez, pero yo lo que hice fue leer estos 40 libros, dividir por temas cómo iba pensando, qué decía, qué escribía, y entonces lo pongo a hablar esto con Miss Betsy. Entonces, esto de el universo le pertenece a los fabricantes de milagros se me hace una maravilla, ¿no? O sea, realmente era un hombre, aquí hablando del arte de la guerra, dice, el arte de la guerra y de la vida consiste en aprovechar el momento oportuno. Es como todo lo que es bello y simple. Los movimientos más sencillos son los mejores. O sea, era realmente un hombre pues muy lúcido, muy lúcido. Aquí habla de las mujeres. Dice, creía que las únicas propiedades de las mujeres, esto se lo dice también Napoleón a Miss Betsy, eran la belleza y la gracia. Sus obligaciones, la dependencia y la sumisión. Por eso lo critican ahora y quieren que ya no se le haga tanta fiesta en Francia porque dicen que era un misógino, pero bueno. Todo me demostraba que la naturaleza las había hecho a nuestras esclavas y que por una mujer que inspirara algo bueno, había cientos que nos llevaban a cometer idioteces. Ahora, hay que ponernos obviamente en la época de la que estamos hablando. Si esto lo dijera un hombre hoy en día, pues habría que condenarlo. Pero estamos hablando de una época en que efectivamente se pensaba eso, ¿no? Esta es una maravilla, dice, definitivamente el amor hace más daño que bien. De hecho, la única manera de salir victorioso de una batalla amorosa es huyendo. O sea, él sí, hijo, tuvo una vida amorosa muy difícil porque realmente estaba muy enamorado de Josefina. O sea, es chistoso como él dice que las mujeres tienen que ser sumisas. Y Josefina era todo lo contrario. Josefina hacía lo que se le daba la gana. O sea, él escribía y le decía, ya voy a tus brazos, venía de no sé qué batalla, había ganado, pues era el gran general y Josefina se la acaba. O Mariscal, o no sé quién, no me acuerdo con quién, Josefina lo engañaba. Ah, claro, pero no solo con uno, con varios. Entonces, digo, qué chistoso un hombre que hable de que hay que tener en la sumisión a las mujeres cuando el sumiso con Josefina era él. Digo, tenía su carácter, pero Josefina lo hizo sufrir muchísimo. Acá hay otra de política y estrategia. Dice, solo la prudencia y la habilidad conducen a grandes resultados. De la victoria a la derrota no hay sino un solo paso. Con mucha frecuencia he visto que una minucia decide las grandes cosas. Lo interesante de todas sus frases que se aplican a la parte militar, digamos, a su estrategia militar, es que todas son frases que quedan perfecto en la estrategia de vida. Yo creo, hoy en día hubiera sido un gran conferencista y un gran escritor de libros de autoayuda, no, qué horror, si me oyera Napoleón me mata si digo eso, pero realmente conocía muy bien al ser humano. Yo creo que conocía muy bien cómo somos los seres humanos y entonces actuaba en consecuencia. Es muy importante que aprenda a conocer el corazón humano, sobre todo el propio. Nadie me conoce mejor que yo. Hay que saber observar y calcular. Ah, también hay algo que usted ya posee, el don de preguntar. Eso se lo dice a Miss Betsy, ¿no? Lo digo en serio, es el primer paso para obtener conocimiento. El por qué y el cómo son preguntas tan útiles que jamás se formulan con suficiente frecuencia. Yo continuamente me estoy interrogando sobre mí mismo, sobre mi propia identidad, pero también sobre infinidad de temas. Las respuestas pueden estar en los libros, por eso leo tanto, pero otras están afuera en el mundo, que es otra cosa que se me había olvidado decir. Realmente era un gran lector. Él viajaba, cuando se iba de campaña a sus batallas, se llevaba un baúl lleno de libros. Todo el mundo decía, pues, ¿a quién se le ocurre llevar libros a la guerra? Y cuando había acabado una batalla, lo que hacía era irse a su tienda de campaña a leer y a leer y a leer. Y leía si estaba obsesionado con la vida de estos que hace rato mencioné, ¿no? Con Carlomagno, Alejandro Magno, César, con los grandes emperadores y los grandes conquistadores estaba obsesionado. Leía muchísimas biografías, por ejemplo.
y leía también mucha filosofía. Entonces, digamos que era un hombre muy completo. A veces me digo, ¿qué no hacía? O sea, ¿en qué temas no se metía? Creo que en algún momento también en cosas hasta de ingeniería para hacer un puente o hacer y también se sabía rodear de los mejores expertos en todos los temas. Entonces, pues yo creo que era un hombre pues muy completo. Él es también La Legión de Honor instauró la Legión de Honor. él instauró la Legión de Honor. Eso fue en 1802, que la Legión de Honor se sigue dando, es un reconocimiento que se da. Lo quitaron la Legión de Honor, lo doy como breviario cultural, valga la expresión, cuando se instauró el régimen colaboracionista de ocupación de Vichy por Mariscal Pétain, fue cuando quitaron la Legión de Honor y Charles de Gaulle la restableció. Exactamente, exactamente. Entonces, pues sí fue un hombre que sí dice, ahora quiero ser emperador después de haber sido primer cónsul, después de su golpe de estado en el 18 Brumario, dice, después de ser primer cónsul, dice que quiere ser emperador, pero lo interesante es que finalmente siguió respetando muchos de los principios de la Revolución Francesa. Como tú dijiste hace rato, libertad, igualdad, fraternidad. Es un hombre que no viene de la clase aristocrática, aunque viene de una clase, digamos, media, pudiente, como diríamos ahora. Pero yo creo que sí es un hombre híjole, pues que hay que estudiar mucho, sobre todo esa inteligencia y esa astucia y esa manera de ver cosas interesantes donde nadie más las veía. Ahora, no era un hombre tan chaparro, ves que todo el mundo dice que era un hombre muy chaparro. Si uno lo ves en el museo, cuando vas al museo y ves su capa, no solo hay una, entonces creo que hay 3 capas de Napoleón. Si hubiera sido un hombre muy chiquito, de repente dicen que me dio unos 50, pues la capa lo hubiera arrastrado. Entonces tampoco, no era muy alto, pero digamos que era una estatura media normal. Ya no sé, hazme preguntas porque ya se me acabó el rollo. Pues entonces, aquí hay mucho. Digo, puedo seguir diciendo muchas cosas, pero Te puedo decir algo si quieres para decirte de lo que has dicho. Para completarlo, por ejemplo, de los departamentos que instauró Napoleón, es la base del derecho administrativo. Por ejemplo, del derecho administrativo que nosotros estudiamos, de la teoría del derecho administrativo, eso lo implementó es la rama es una rama del derecho francés de Napoleón, el derecho administrativo. Pero nosotros se supone que somos un estado, una república federal con estados soberanos, no, y en Francia es centralista, son departamentos. Ahí no hay gobernadores, no sé el puesto, pero son departamentos. La instalación de la Legión de Honor, no, Napoleón ha hecho grandes cosas. Entonces en 2006, pues ya ya en unos años, pues vamos a celebrar que 20 años de viento amargo. de Vito Amargo, y por una gran editorial, por la Alfaguara, ¿verdad? Sí, todas mis novelas desde la primera han sido publicadas en Alfaguara, la más reciente también, por cierto, que se llama Lo que no he dicho, que hay 2 o 3 capítulos donde sale el Albatros el Colegio Educativo Albatros, para quienes no lo conozcan. Era un colegio que dejó de existir lamentablemente, en el que yo estudié pues, toda mi vida desde primero de primaria. En el 2007, y hago una mención, yo también soy exalumno Albatros, de hecho voy a decir, agradezco al grupo de Albatros porque conocí a Beatriz Rivas, no tengo el gusto de conocerla. Ella es alumna de nuestro compañero, el gran conductor Chepe, que a las 11 está transmitiendo aquí por Promo Estéreo, su programa se llama Educación Inteligente. Chepe, nunca fuiste mi maestro, pero pues te respeto por ser profesor albatrense, pues ojalá nos estés escuchando y ya es un comentario, si te está gustando la entrevista. Yo espero buenos comentarios y un saludo también para Alfredo Morales Pilo, que fue mi psicólogo de primaria en esa institución, una institución que justamente como Napoleón, no es el tema, pero nos enseñaba la libertad con responsabilidad. Ojo, no libertinaje, pues ya para hablar así del tema, pues una escuela que no había chichar, uno decidía si entraba a clase o no, había una consecuencia. ¿Por qué? Porque si tú no entras a la clase, pues la falta era para ti, pero no es como las escuelas tradicionales, que el prefecto, que casi de las greñas. No. Yo le debo mucho al Albatros. Yo creo que todos quienes estudiamos ahí, ¿no? Porque sí, una escuela que te enseña pues muchas cosas de las que dice Napoleón, ¿no? A cuestionarte, a pensar por ti mismo, a imaginar, a crear. El director Guillermo Amat, yo me acuerdo por lo menos en mi época, pero pues te llevo bastantes años,
A Guillermo Amat, en mi época había una materia obligatoria que él daba en el último año en sexto de preparatoria, que era poesía. Pues imagínate, en el área 2 que yo estudié área 2 que es químico-biológica, que pues yo porque en un principio quería, una de mis pasiones era la medicina, entonces todavía no estaba decidida, dar materia de poesía en esa, entonces decían, ¿para qué la necesitamos? Yo creo que fue una gran idea. Era una escuela muy humanista que sí te invitaba a crear, a pensar, a dudar, a cuestionar todo. No, bueno, yo creo que todos quienes estuvimos ahí estamos muy agradecidos. Y ya nos desviamos. Y cuéntame, entonces 2000, entonces Viento Amargo, piensas hacer otras ediciones? ¿O qué de Viento Amargo, qué te dejó? Tú al leer estas experiencias es muy difícil, por ejemplo, de la novela Viento Amargo, adaptar una novela, un personaje, porque no es lo mismo escribir una biografía, documental, pero hacer una novela es muy difícil, ¿verdad? Pues mira, cuesta mucho trabajo, pero es fascinante, porque te vas llenando. O sea, yo lo primero que hice, dije, a ver, ¿qué libros tengo que leer para escribir sobre Napoleón? Lo que tienes que leer solo es fuente primaria. O sea, yo no podía leer novelas sobre Napoleón, porque una novela, pues hay cosas, como el nombre lo dice, noveladas. Yo tenía que leer, básicamente me basé en las memorias de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, se llama el Memorial de Napoleón Bonaparte. Me basé en casi todos los libros, casi todos sus generales. Cuando muere Napoleón escriben sus propias memorias de Napoleón. Entonces, híjole, no, pues es que leí, no sé, no, ¿qué quieres que te diga? Napoleón en Santa Elena, o sea, bueno, en francés, inglés y español, que son los idiomas, lamentablemente no leo el alemán. Por ejemplo, La habitación negra de Longwood, que es donde muere Napoleón, leí, no sé cuándo, ya ni me acuerdo, pero realmente más de 40 libros. Entonces, cuando estás leyendo tanto, llega un momento en que Napoleón ya vive contigo. Un amigo mío que es pintor, además, cuando supo que estaba escribiendo Napoleón Bonaparte, me mandó su máscara mortuoria, que lamentablemente no la tengo aquí, la dejé está en otro lugar de mi casa. Entonces me puse la máscara mortuoria de Napoleón en mi escritorio, entonces lo veía todo el tiempo y todas las postales que pude comprar del Napoleón cuando fui a París, que hay un chorro con sus retratos, sobre todo de Jean-Louis David, este pintor que lo retrató muchísimas veces, de Napoleón joven, Napoleón en su edad madura, Napoleón. Hay una bellísimo cuadro de él cuando pierde en la campaña de invierno contra Rusia, derrotado, cómo va con la cabeza baja, apenas montado en su caballo. O sea, todo lo que pude de Napoleón lo tenía pegado por todos lados. Entonces llegó un momento en que Napoleón se vuelve parte de ti. Ya empiezas como a pensar las frases de Napoleón. Pues imagínate 40 libros. Y todos leídos no nada más así, ¿no? Subrayar y pasar todo a carpetas por temas. Entonces llega un momento en que solita empieza a salir la novela. Y claro, investigué también mucho de Miss Betsy, investigué cómo era Santa Elena, encontré los planos de su casa, encontré los planos de su jardín, porque ya que llegó ahí dijo, bueno, yo quiero mandar a hacer un jardín, mandó a hacer un jardín estilo francés, hizo un huerto para él cultivar sus propias verduras. Entonces, pues llega un momento en que casi solita empieza a salir la novela. Ya lo escuchaba yo hablar. Lo que sí no hice, traté de no ver ni películas, ni series, ni nada de Napoleón, porque yo quería tener al Napoleón real. Cuando uno ve la película, acabas por ver la cara del actor y escuchar la voz del actor en vez de... Mejor leer un libro es como imaginarse, echar a andar la imaginación. Yo también digo, yo no escribo novelas históricas, pues si llegara a escribir, ahorita que está de moda Netflix, Amazon Prime, yo preferiría, tienes razón, no ver documentales, que ahora se llaman documentales o series, porque pues, en el libro no es lo mismo que imaginarte, porque el actor, pues muchas veces no nos gusta la cara del actor, dices, ching, ¿no te ha pasado que ves la cara de un actor y dices, ching, como que no le va a interpretar a Napoleón? No sé. Sí, pero aunque te guste el actor, empiezas a ver al actor y no lo ves a él, ¿no? Y además estás viendo el punto de vista del director y del guionista y de los productores. Y aquí yo quería ver al Napoleón, digo, si hubiera tenido retratos, si en esa época hubiera existido la cámara, hubiera sido maravilloso, ¿no? Pero bueno, hay muchas muy buenas pinturas. Te digo, incluso traté de estar en los lugares, de conocer los lugares donde vivió, donde quise ir a Waterloo, que está en Bélgica, pero ya no sé por qué no pude, ya no me alcanzó, yo creo que el dinero, pero sí es apasionante meterte en vida de personajes
histórico, sobre todo un personaje que yo la verdad aprendí a admirar, ¿no? Porque sí, yo creo que sí ha sido uno de los genios de la historia, que hizo cosas terribles, pues sí, también. Pero como decía hace rato, no todos somos blancos o negros, ¿no? No todos somos buenos o completamente malos. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora, y no como están de pronto diciendo en Francia, hay un movimiento que dice que ya, que no hay que seguir hablando de Napoleón Bonaparte porque era misógino y era un dictador. Bueno, pero hay que ver todo lo bueno que hizo. O sea, gran parte de lo que es Francia hoy en día, que yo creo que es una gran nación, se la debemos, como si yo fuera francés, se la deben a Napoleón Bonaparte. Y aquí ahorita abrí el libro así y vi una frase que subrayé, que digo, es lo que él decía de la guerra es para la vida de todos los días. Dice, en la guerra, lo he dicho 100 veces, hay que apoyarse en los obstáculos para poder superarlos. Entonces, voy a seguir. Dice, Napoleón no puede ocultar, esto ya es la novela, ¿no? Que cada visita de Miss Betsy, por una razón u otra, le arranca costras y le despierta escenas dolorosas que no se atreve a invocar a solas. Cuando dicta todas las mañanas, cuando está en Santa Elena, dicta sus memorias, que son las que leí, las puede leer cualquiera, las pueden comprar. Dice, cuando dicta todas las mañanas, sabe muy bien que está manipulando sus recuerdos. Los acomoda de acuerdo con la idea que quiere eternizar, con la imagen de su glorioso pasado y de su persona que desea que el mundo conserve. Pero esa chiquilla, habla de Miss Betsy, proyecta un magnetismo inexplicable que lo obliga a ser sincero, en voz alta o dentro de su pensamiento. No le importa que su memoria sangre semana a semana. Lo esencial es estar con ella, verse en sus ojos y recrearse en su figura, perderse en su aroma y en la seriedad juguetona de su mirada. Esa es una de las partes que... Otra, es que estoy así leyendo, subrayo mi novela, no se puede ceder ante la mediocridad. O sea, y todo esto lo dijo, ¿no? Es impresionante cómo veía la vida Napoleón Bonaparte. ¿No? Entonces, tú eres también licenciada en Ciencias de la Comunicación y ¿qué decidiste ser escritora? Pues, y justamente Napoleón, me imagino que por admirar al gran Corso, dijiste, voy a hacer una novela de Napoleón, eso fue lo que te hizo que lo escribieras, ¿no? Que materializaras esas ideas, ¿no? No, porque lo había admirado siempre. Más bien fue cuando vi bueno, yo quería ser escritora desde siempre y no estudié letras porque dije de qué voy a vivir, me voy a morir de hambre. Entonces dije, a ver qué carrera me da la posibilidad de escribir, pero teniendo más armas, ¿no? Entonces, por eso estudié comunicación, pero también quería ser abogada y estudié 2 años ese entonces se llamaba ENEP de la UNAM. Estudié 2 años de leyes. Ahora se llama, creo que ENEA o no me acuerdo. Zacatlán. FES. Bueno, en mi época era ENEP, Escuela Nacional de Estudios Superiores Zacatlán. Entonces, bueno, por eso estudié periodismo. Yo creo que realmente hubiera tenido que estudiar filosofía y letras, que es a lo que me dediqué, aunque sí muchos años ejercí el periodismo. Y si bien admiraba a Napoleón, nunca me hubiera imaginado escribir una novela sobre él. Lo que me hizo escribirla no fue tanto mi amor a Napoleón, sino esta serie de la BBC que te digo que es sobre Napoleón Bonaparte, que sale, ay Dios mío, se me olvidó el nombre de esta actriz, la estoy viendo, pero bueno, ahorita me acuerdo, en la que sale, en un capítulo de 1 hora, sale 5 minutos Miss Betsy. Y cuando vi Miss Betsy Balcón, y era una serie de la BBC, o sea, todo lo que estaba ahí tenía que ser cierto, me puse a investigar y me di cuenta que sí existía, que sí había sido su amiga. Entonces dije, a ver, ¿de qué podrían haber platicado el gran Corso? ¿No? A sus 50 años, 49 años, creo, empieza su amistad con una niña de 14, que además en esta época eran más niñas, tal vez ahorita una niña de 14 es más mujer. En esa época una niña pues era todavía, ¿no? Demonios en el pelo y vestidos vaporosos no sé. Dije, ¿qué podían haber hablado Miss Betsy y Napoleón? Entonces encontré el libro de ella y empecé a investigar, o sea, lo que yo quería era eso que mi imaginación no alcanzaba a saber, ponerlo en el libro. Precisamente de qué hablaban, de qué podían hablar, quien había sido dueño de casi todo el mundo en ese momento, con una niña y además inglesa, cuando los ingleses eran sus peores enemigos.
Los ingleses son los que lo tenían pues preso en la isla de Santa Elena. Y si se lo llevaron a Santa Elena, es porque tú también muy bien lo sabrás, tú ya has estudiado mucho a Napoleón Bonaparte, es porque la primera vez que lo exilian a la isla de Elba y se escapa de la isla de Elba. Entonces dicen, ¿qué le vamos a hacer a Napoleón? Pues lo vamos a mandar, quien pueda buscar en Google dónde está la isla de Santa Elena, está digamos entre Brasil y Sudáfrica, en la mitad del océano Atlántico. Hoy en día no hay manera de llegar a Santa Elena más que en barco. No pueden aterrizar los aviones ahí. O sea, realmente era imposible que Napoleón se pudiera escapar de ahí. Entonces, pues se dedicaron a amargarle los ingleses los últimos años de su vida a Napoleón, además de que pues sí ya estaba bastante enfermo. Oye, te tengo una mala noticia, mi querida. Antes que nada, te quiero agradecer. Se nos acabó el tiempo, como dice el buen Eduardo Ruiz Gil. Y por cierto, le mando un fuerte abrazo a Francine Sarrapi, quien es productora del programa de Eduardo Ruiz Gil. Francine, pues muchas gracias por tu amistad. Apenas la conocí hace poco, pero lo que poco que llevo a conocer a Francine, le mando un fuerte abrazo. Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo te las pasaste? Bien, pues yo siento que apenas llevamos 10 minutos. Podríamos seguir hablando de este tema otra hora por lo menos. Pues si quieres, hacemos una segunda parte, me pongo de acuerdo contigo, hacemos una segunda parte, ya sea de esto o de otros títulos. La verdad, me Claro, gustó. no, yo feliz, mira, les presumo mi más reciente novela, que es en la que sale, se llama Lo que no he dicho. De Editorial Alfaguara, cómprenlo. Me imagino que está en Amazon también, ¿no? Todos están en versión electrónica en Amazon, ahí están. Bueno, son dos de mis, híjole, ya no sé, creo que llevo 10 novelas por ahí publicadas. Amores Adúlteros es la que más se ha vendido, no sé si por el título, pero bueno, pues ahí, si quieren leer mis libros, yo feliz. Ya me dirán qué opinan. ¿Algo que nos quieras decir, ya para finalizar? Pues no, yo creo que nada más eso de rescatar a Napoleón Bonaparte en este bicentenario de su muerte, quienes no hayan leído sobre él o no sepan nada de él, lean sobre él, aunque no sea mi novela, ojalá fuera mi novela, pero lean sobre él porque realmente es un personaje del que se puede aprender muchísimo. Es un personaje con una sabiduría muy especial y con una manera de ver el mundo y la vida muy especial y con una tenacidad y una capacidad de lucha que es realmente de admirarse. Entonces, ojalá estudien este personaje que es muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Beatriz, por haber aceptado la invitación. La verdad lo disfruté, no lo sentí ahora así como un programa, lo sentí como una plática, me has ilustrado conocimientos. Voy a comprar tu libro, ya sea electrónico, por Kindle, me imagino que en Amazon lo voy a encontrar. O si no, lo compro en la librería La Antigua y ya, pues si se puede, pues ahí una dedicatoria, pues. Claro que sí, feliz. Si tuviera yo ejemplares, aquí te mandaría uno, pero este es el único ejemplar que me queda. Pero ya está, fue tan exitoso que está en versión de bolsillo también, entonces seguramente por ahí lo puedes encontrar. O en versión electrónica, ya todas mis novelas están en versión electrónica. Sí, aquí lo podemos encontrar en Porrúa, me imagino Gandhi, la librería, en muchas librerías. Péndulo, todos. Ay Dios, perdón. Pues bueno, pues nos despedimos, bueno, no nos despedimos, amigas y amigos de Un Tema, una Conversión. El próximo viernes vamos a adelantar el aniversario. Ya son las dos últimas emisiones, o son las últimas emisiones de la segunda temporada, pero vamos a seguir a través de mis redes sociales. Pues muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Pues muchas gracias, Radio Escuchas, que me sintonizaron a través de www.promoestereo. La gente que nos está viendo por Facebook Live, gracias. Pues no bajemos la guardia y mantengamos la sana distancia y usemos el cubrebocas. Pues mi nombre es Fernando Frutil Caballero, el conversatorio ahorita los invito a escuchar música y la próxima semana es el programa del tercer aniversario del programa y las últimas emisiones de la segunda temporada. Pues muchas gracias, Beatriz. Y no, Gracias a ti, Fernando, y gracias a todos los que nos están escuchando. pues no nos despedimos y aquí estoy para servirles. Buen provecho. Hasta pronto.